Primero voy a hablar sobre puntos fundamentales de cáncer hereditario, después voy a hablar sobre a quién, cuándo y dónde hay que derivar a alguien para hacer diagnóstico de cáncer hereditario, y finalmente hablar sobre mitos específicamente relacionados con cáncer hereditario de mama. Cuando en el diciembre del año 1991 la doctora Meller King, junto con su equipo de investigación, publica un trabajo donde postula que en el brazo largo, cromosoma 17, existe un gen, o existía un gen, que confería una característica específica y que era común a muchas familias donde había mujeres muy jóvenes que desarrollaban la enfermedad. Esto generó bastante escepticismo y aparentemente los especialistas pensaron que esto iba a quedar como un muy buen trabajo de investigación publicado en una de las mejores revistas, la revista Science, pero que iba a quedar en una oscuridad dentro del área científica. 4 años después sale a la luz un poco el título del oscuro a la luminosidad, cuando la empresa Myriad secuencia el gen BRCA1. Y 20 años de ahí sale a la luz en el campo académico. Pero realmente la bisagra y el tema de cáncer hereditario de mama sale a la luz 20 años después, cuando en el año 2014 una persona mediática como Angelina Jolie produce lo que se conoce en el mundo de la especialidad como el efecto Jolie o el efecto Angelina, y donde ella manifiesta que es portadora de una variante patogénica, lo vamos a llamar mutación patogénica, en el gen BRCA1. Y esto directamente ya empieza a ser un tema que está en la sociedad, y precisamente en ese año se debate en Estados Unidos el patentar o no los genes BRCA1 y BRCA2. Entonces, en el 2014, el Tribunal Supremo o la Corte Suprema de Estados Unidos da por unanimidad un fallo que ha sido y que es paradigmático, donde dice que si bien hay empresas que son las que secuencian genes, y en este caso BRCA1, los genes están en la naturaleza y por lo tanto ninguna empresa puede tener la exclusividad de la explotación económica de esos genes. Pero hasta ese momento había, sí, los genes se podían secuenciar. Afortunadamente esto fue contundente. En nuestro país se empezó a hablar del tema ya en el año 2011, donde a partir del Instituto Nacional del Cáncer se crea el Plan Nacional de Tumores Familiares y Hereditarios. Y 2 años después, es decir, en el año 2013, dentro de este plan PROCAFA se crea la Red Argentina de Cáncer Heredofamiliar, que se denomina RACAF. A septiembre del año 2020, porque esto, como todo lo que tiene que ver con cáncer hereditario, se va actualizando de manera permanente, en el país somos 81 profesionales distribuidos en 73 instituciones en 12 provincias que realizamos asesoramiento genético oncológico y que participamos de esta red. Argentina fue uno de los primeros nodos, Mendoza fue uno de los primeros nodos, y desde la fundación de RACAF en Mendoza existe esta red. Por lo tanto, todos sabemos, y más que somos colegas los que estamos en esta reunión, que se estima en general en el mundo que el 5 al 10% del cáncer de mama es de tipo hereditario, es decir, que la paciente ha nacido con un gen supresor tumoral que no funciona adecuadamente. Nosotros con una cifra de incidencia del cáncer de mama en Argentina de 21.000 nuevos casos por año, entre 1.000 a 2.000 mujeres, y puede haber algún hombre, desarrollan esta enfermedad y es de causa hereditaria. Las cifras que son extraoficiales es que en nuestro país debemos de estar alrededor del 7% de cáncer hereditario de mama, pero eso todavía no está confirmado, no está publicado. Para poder hacer el diagnóstico, en su momento estudió BRCA1 y BRCA2, pero ya sabemos que al menos hay 19 genes que están confirmados relacionados con la presencia o el desarrollo de cáncer de mama, y que estos genes siempre están compartidos con otras patologías, es decir, no son exclusivas de cáncer de mama, sino que pueden estar compartidas con genes que predisponen a cáncer de ovario, útero, de páncreas, colorectal, etc.
Esos genes, y como esto es algo dinámico, si bien al principio se pedían BRCA1 y BRCA2, esto se ha ido extendiendo y hoy en día se solicita en general, lo podemos ver en las preguntas, un panel de genes. Pero ¿cuántos genes pedir? ¿3, 5, 15, 20? Eso es algo que depende mucho también del criterio de cada equipo de trabajo, y tal es así que el Instituto Nacional del Cáncer en octubre del año pasado ha publicado este protocolo de usos e indicaciones de paneles multigenéticos en Argentina. Y este es un tema muy importante. Si bien nosotros siempre miramos a los países que primero van avanzando en la investigación, no podemos extrapolar directamente lo que ocurre en las mujeres anglosajonas que lo que ocurre en las mujeres latinas. Por eso la importancia de esta red, porque la información que nos da es sumamente valiosa. Entonces, ustedes van a escuchar que se van incorporando ciertos genes. CHEK2 en su momento se dijo que era el BRCA3. Hoy en día se dice que PALB2 es el BRCA3 y probablemente dentro de 4 o 5 años aparezca otro gen. De todas maneras, los genes que van apareciendo no tienen una penetrancia tan elevada como estos que yo estoy señalando. Recordemos que penetrancia es la capacidad que tiene de manifestarse en el fenotipo la variante de ese, porque si existieran genes de alta penetrancia relacionados con cáncer de mama, ya con todas las mujeres que a nivel mundial han sido estudiadas, ya se debería haber descubierto. Entonces, cuando uno es clínico, ginecólogo, mastólogo, oncólogo y conoce o ve a una paciente que ha desarrollado de edad muy temprana cáncer de mama, donde hay más de 2 generaciones afectadas y donde uno sospecha que puede haber una transmisión de tipo autosómico dominante, cualquier colega debería indicar el asesoramiento genético oncológico, es decir, la entrevista con un profesional especializado para poder hacer una buena historia familiar y poder establecer si esa mujer que tiene cáncer de mama cumple los criterios para pasar un estudio genético. Si la paciente no lo cumple, el profesional debe realizar un informe por escrito para que la paciente o el paciente conozca cuáles son los criterios por los cuales no se justifica hacer un estudio genético y por lo tanto el profesional que no es especialista y que derivó. Es decir, después de un asesoramiento genético siempre tiene que haber o tiene que existir un informe escrito. Entonces, ¿a quién derivar al asesoramiento genético o a quién derivar para diagnosticar un cáncer hereditario? ¿Cuándo y dónde? ¿A quién? Los criterios han ido modificando. Yo les comparto los que en RACAF estamos utilizando actualmente. Y al decir actualmente, hablamos 2020. Probablemente en el 2023 sean otros los criterios. Toda paciente con un diagnóstico de cáncer de mama a los 50 años o a menor edad, eso ya es criterio suficiente para la consulta. Probablemente el especialista diga, no, la paciente tiene 49 años, por otros criterios no se justifica hacer el estudio genético. Pero un mensaje importante es que a nadie se le debería negar una consulta de asesoramiento genético oncológico para tranquilizar a la paciente y también para trabajar en equipo y tranquilizar al médico que no está en esta especialidad. Mujer con cáncer de mama bilateral o cáncer multicéntrico debe ir a una consulta. Cualquier hombre con cáncer de mama, aunque haya muchas mujeres en la familia sanas, debe ir a la consulta. Cualquier mujer de una etnia de riesgo con cáncer de mama, aunque se haya diagnosticado a los 70 años, tiene que ir a la consulta. Y hasta ahora, la etnia de riesgo que está totalmente comprobada es la etnia judía askenazí. Cuando en una familia hay 2 o más mujeres con cáncer de mama, cualquiera sea la edad de diagnóstico, y considerando hasta familiares de tercer grado. Hasta hace unos años se consideraban familiares cercanos a los de primer y de segundo grado, pero ahora las reglas internacionales incorporan a los de tercer grado. Es decir, si la paciente tiene una prima que a la edad que sea desarrolló cáncer de mama, debería ir a una consulta de asesoramiento genético. Cualquier mujer que a cualquier edad se le ha diagnosticado cáncer de mama y otro tipo de tumor primario debe ir. Si la paciente
ha desarrollado cáncer de mama y cáncer de ovario, uno sospecha directamente un síndrome donde deben estar involucrados probablemente BRCA1 y BRCA2. Pero aunque sean tumores raros o tumores que no tienen relación, siempre es mejor que eso lo diga el asesor genético por escrito. Y finalmente, otro criterio de aquí entendemos que derivar son mujeres con un subtipo molecular triple negativo que a los 60 años o menos han desarrollado la enfermedad. Generalmente no hay blancos y negros y hay grises, entonces uno tiene la paciente que desarrolló cáncer de mama triple negativo a los 63 años. Bueno, si uno se fija en el criterio estricto, no debería derivarla, pero la experiencia de los que estamos en esto es mejor una consulta genética de más que una de menos. Ya sabemos a quién deberíamos derivar. Ahora, ¿cuándo derivar? Y esto también es un poco la pregunta del millón. Cuando se hace el diagnóstico, cuando la paciente está en tratamiento, cuando la paciente terminó el tratamiento. En RACAF lo que consideramos, pero también hay mucho escepticismo de si eso se va a poder lograr por lo menos a corto plazo, es que cuando a una paciente se le ha diagnosticado y tiene la biopsia con el diagnóstico de cáncer de mama, entre todos los pedidos que se le hace, el médico debería también solicitar la consulta con el asesor genético. Pero muchas veces hay que establecer un orden de prioridades y el asesoramiento genético puede quedar para el final, en cualquier etapa. El estudio genético se puede hacer si la paciente está realizando quimioterapia o radioterapia, eso no tiene ningún inconveniente. Solamente habría que enviar a la paciente rápidamente al asesoramiento cuando están recibiendo quimioterapia neoadyuvante, porque esta información puede ser útil para el médico en el momento de establecer la estrategia quirúrgica. Y estos estudios, los estudios genéticos, demoran aproximadamente 45 días, uno lo puede acelerar, pero es bueno que toda paciente con una quimioterapia neoadyuvante y con criterio de sospecha de cáncer hereditario debería hacerse antes el asesoramiento y no esperar al momento de la cirugía. ¿Dónde realizar el asesoramiento? Yo les había comentado que en Argentina hay 12 provincias, lamentablemente no existe asesoramiento, no hay nodos de RACAF en todas las provincias, pero en Mendoza hay muchos lugares. Podemos pedir el asesoramiento y derivar a la paciente al hospital universitario, al COIR, al hospital central, al CONICET. Todos los hospitales públicos de nuestra provincia a través del Plan Oncológico Provincial tienen acceso a los profesionales que estamos en esta red y que hacemos asesoramiento genético y que trabajamos como una verdadera red. Por eso todo médico debería derivar porque existen varios lugares afortunadamente en Mendoza. Ocurre que muchos de los colegas atienden a pacientes de otras provincias. Yo los invito a ingresar a la página de RACAF, donde uno tiene el contacto de la persona que hace asesoramiento genético dentro de esta red en las distintas provincias. Existe, lo bajé hoy, todavía no está público, un directorio que se está actualizando y afortunadamente se van incorporando nuevas instituciones y nuevos profesionales. Puede haber profesionales que pueden indicar el asesoramiento genético, por supuesto que puede haber y existen fuera de la red, pero es como un buen punto de partida, si está muy desorientado, fijarse qué nodos existen de esta red en todo el país y en nuestra provincia. Y finalmente, en el último minuto o minuto y medio que me queda, hablar sobre desterrar algunos mitos que tienen las pacientes, pero lamentablemente, y podríamos hablar mucho, son mitos que algunos colegas tienen y el problema es cuando son auditores. Y podríamos hablar mucho sobre el tema porque son todos casos reales los que les traigo. Pero lo vamos a referir como si fuera la paciente la que tiene el mito. Mi cáncer de mama no es hereditario porque no tengo familiares con cáncer de mama. Uno al pensar hereditario, por supuesto, piensa en generaciones anteriores con la enfermedad, pero existen las mutaciones de novo y por eso una mujer de 35 años que desarrolla la enfermedad, aunque tenga muchas mujeres en la familia que no han desarrollado la enfermedad, sí tiene que realizar no solamente el asesoramiento, sino un estudio genético. Otro mito,
no tengo que hacer estudios genéticos porque tengo mi tía paterna que desarrolló cáncer de mama a los 40 años. Eso yo lo he escuchado hasta de auditores. Bueno, hay que volver a repasar genética y en este caso no. La herencia es transmitida tanto por rama materna como por rama paterna y recordemos que, por ejemplo, BRCA1 y BRCA2 se asocian con cáncer de próstata, cáncer de páncreas, etc. Es indistinto si los antecedentes son por rama materna o por rama paterna. Mi riesgo es bajo, eso lo escuchan mucho porque yo tengo normales los genes BRCA1 y BRCA2. Esto era una verdad que había que seguir a lo mejor hace 5 años, pero una paciente hoy en día que no se le ha hecho paneles es una paciente que está subestudiada y hoy en día debería reabrirse, digamos, este estudio genético, porque tal vez es una paciente de altísimo riesgo y que lo desconocemos porque es otro el que tiene afectado. El cuarto mito, como yo ya tuve cáncer de mama, no tiene sentido que me haga el estudio genético. Esto dicho por auditores, ¿para qué se lo piden si usted ya tuvo cáncer? Recordemos que esto ayuda, no solamente a la paciente y más ahora con todos los inhibidores de PARP y etcétera, sino a los familiares. Y aparte, uno justamente empieza a estudiar a la familia por el caso índice, la paciente que ya tuvo la enfermedad. Y el último mito, no es necesario, si yo detecto en la familia una mutación en BRCA1, estudiar a los varones. Solamente mis hijas se tienen que hacer el estudio. No, cada hijo tiene un 50% de posibilidad de heredar la mutación y como predice cáncer de mama en el hombre, de páncreas, de próstata y melanoma, los hombres también tienen que ir. Finalmente, para respetar el horario, aunque me ha pasado un minuto, los invito a los que quieran estar ayornados en el tema a ingresar a la página del INC de RACAP, donde hay información que se actualiza sumamente valiosa. Y nuevamente muchas gracias por invitarme y el correo electrónico para cualquier sugerencia o duda o inquietud que quieran compartir.